Buenos días. Auditar es hacer las preguntas que corresponden en el momento oportuno y a quien corresponde. Había un diplomático y parlamentario británico, Tony Benn, un histórico del laborismo, que cuando se despidió del Parlamento en su discurso de despedida, dijo que él siempre había hecho 5 grandes preguntas cada vez que se había puesto enfrente de alguien poderoso. Y les preguntaba qué poder han adquirido, quién se lo ha dado, de dónde procede, cuál es su legitimidad, en defensa de qué intereses y de quién, ante quién respondían y, sobre todo, y más importante, le preguntaba, llegado el caso, ¿qué tengo que hacer para desembarazarme de usted? Porque decía Tony Benn, que luego sería mentor de Jeremy Corbyn, decía Tony Benn que si no te puedes embarazar de la gente que manda sobre ti, no vives en una democracia. Tony Benn esto lo ejerció porque algo que hizo conocido y famoso en su momento a Tony Benn es que su padre procedía de la realeza y él ya estaba en la Cámara de los Comunes, muere su padre y eso hacía que heredase el título, de tal manera que le correspondía ir a la Cámara de los Lores. Lo que hizo Tony Benn fue pleitear para conseguir quedarse en la Cámara de los Comunes, porque él decía que no quería heredar ningún título, porque claro, si no te puedes desembarazar de la gente que gobierna, no vives en una democracia. Por tanto, Tony Benn sabía muy bien lo importante que era hacer esas preguntas, unas preguntas que, cuando surge la crisis, lo que pone y revela es que había un problema de fallo de control también. Es decir, la crisis es crisis también de la auditoría, y no solamente de la auditoría pública, que es lo que ha centrado en los debates que hemos tenido estos meses aquí en este Parlamento, porque también es lo que nos corresponde, sino en el conjunto de los mecanismos de auditaje. Por una parte, yo recuerdo aquellos años en los que se daba una suerte de burbuja de la auditoría, en la cual los reclutadores de firmas como Arthur Andersen o DMR, que ahora es Everis, visitaban las facultades, especialmente de matemáticas y de física, porque en aquel momento buscaban a aquella gente que les pudiese resolver problemas para sus clientes. Ellos siempre decían, prefiero un matemático o un físico, porque al fin y al cabo va a resolver el problema. Luego ya pondré a un informático a escribir el código posible, porque un físico pues, siempre va a escribir un código más largo, no lo va a hacer de la mejor manera, no va a ser el más eficiente, pero va a resolver el problema. Y de lo que estamos hablando en este Parlamento precisamente es de cómo resolver problemas y no solamente escribir líneas de código, en este caso de código parlamentario. Años después, pues aquellos que habíamos visto de primera mano, los reclutadores, veíamos como Arthur Andersen quebraba, y quebraba porque había estado implicada en el caso Enron. Recuerdan, ¿no? Aquellas empresas que se demostró que nadie las había auditado porque los intereses de las auditoras se entremezclaban con la de las grandes empresas que estaban auditando, ¿no? Pero no se quedó en aquel año 2000 y la quiebra de las .com, sino que llegó hasta recientemente, por ejemplo, la condena de Deloitte con la salida de Bankia a bolsa, ¿no? Se demostró, y por eso fueron condenados a más de 12 millones de euros, se demostró que Deloitte había incurrido en graves conflictos de interés por un lado y quiebra de la aplicación de los mecanismos de auditaje. Todo esto lo digo para enmarcar como corresponde el debate y que no se quede simplemente en la sindicatura de cuentas de una comunidad autónoma, sino de un debate mucho más amplio que merece la pena abordar y que por eso cogemos el guante, ¿no?, de esta discusión. El problema es que nadie auditaba a los auditores. Se abre un círculo vicioso en el cual, por una parte, empresas que ambicionan más de lo que tienen y auditores que se mezclan sus intereses entran en connivencia con una administración que cada vez desregula más, deja más manga ancha a esos intereses privados y al mismo tiempo sufre casos de corrupción. Y esa combinación es lo que nos da una crisis, el estallido de una burbuja también de credibilidad y sobre todo un resultado nefasto que es la aplicación de políticas de austeridad. Porque el problema es que a la conclusión a la que se llega es que hay que ser más eficiente, pero no eficiente en el término de que hagamos mejores políticas, sino que se apliquen doctrinas de déficit, ajuste y, por tanto, al final, el resultado de la crisis y de su gestión fue todavía peor, porque se apretó todavía más una vuelta de tuerca al funcionamiento de las administraciones públicas. Y eso condujo a una suerte de descrédito institucional, de desafección, porque la gente empezó a sentir que ya no estaba protegida por aquellas instituciones públicas que les habían fallado. Porque de las administraciones privadas, de la burocracia privada, de los mercados, la gente no suele esperar gran cosa, porque no es su misión. Esto lo hemos, desgraciadamente, incorporado, como si no hubiese una responsabilidad pública empresarial. Pero de lo público siempre se espera más. Y en ese momento, pues, no estuvo a altura, sobre todo cuando los efectos de la crisis se vivieron de manera tan desigual. Eso llevó a aumentar la demanda de control y de transparencia.
de las personas querían participar, querían decidir sobre los grandes proyectos que habían plagado los presupuestos en tiempos de bonanza. Pero sobre todo querían personas honestas al frente de la política. Quieren que hagamos bien nuestro trabajo, los representantes institucionales, pero también los administradores, los profesionales públicos de nuestra administración. Y en ocasiones se encontraron con que esto no era así. Y es verdad que no es exactamente el mismo caso, el del Consejo Judicial, ¿no?, del Consejo Superior del Poder Judicial, pero, por ejemplo, hemos visto el debate en torno a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en torno a las hipotecas, ¿no? Cuando uno empieza a sospechar que quienes tienen que controlar y tienes que evaluar no están a la altura. Esa desconfianza no se resuelve nunca auditando al auditor de manera ilimitada. No hay solución a ese problema, poniendo cada vez una instancia por encima de la siguiente. Eso es la negación de la política, es pensar que auditar es simplemente mirar por encima y ya está. No, hay que asumir la complejidad del problema y afrontarlo, porque de fondo el problema de la sindicatura de cuentas en Asturias no es simplemente que esté inscrito en una lógica partidaria, porque evidentemente esto no se resuelve ni con la endiablada lógica de los partidos, ni por supuesto con una administración angelical, ¿no?, como si los altos funcionarios fuesen ángeles caídos del cielo. No se resuelve ni con uno ni con otro, sino asumiendo de frente el problema que es político, que es de evaluación de las políticas públicas. Necesitamos, y esta es la oportunidad, una buena administración y una administración buena. Igual que en este Parlamento hace falta gente buena y buena gente capacitada para enfrentar los retos que tenemos. Esa es la cuestión que creemos que está de fondo, ¿no? Y aquí es donde creeríamos, si tuviésemos que afrontar una reforma de la ley de la sindicatura, pasar de una evaluación meramente contable a una evaluación de las políticas públicas, porque los gestores públicos, los representantes institucionales, necesitamos orientación, conocimiento experto sobre los impactos reales de las políticas que estamos aplicando. Y eso es precisamente lo que a día de hoy la Sindicatura de Cuentas no puede ofrecer, porque sigue anclada en un modelo heredado del Tribunal de Cuentas, que no se aprovechó la descentralización para mejorarlo, para adquirir una nueva versión en la que pasásemos, del control meramente contable a un control y a una evaluación de políticas públicas que nos fuese a servir, de tal manera que al final tenemos un síndico que cuando comparece lo primero que dice es que no tiene capacidad de evaluar dar opinión política, en el sentido no partidario, sino en el sentido de cuáles son las alternativas, qué efectos tienen en otros sitios. Es decir, sale y emana su legitimidad de este Parlamento, pero a continuación, en su labor cotidiana, no tiene absolutamente nada que hacer, y para eso, efectivamente, podríamos perfectamente contratar y subcontratar los servicios a cualquier empresa. No, lo que necesitamos es un compromiso con lo público y con la aplicación de esas políticas. La Sindicatura de Cuentas, cuando tuvo que responder en Asturias a las 5 preguntas de Tony Benn, no estuvo a la altura. Se desentendió de quién le había otorgado la legitimidad y cuando se le preguntó qué hacemos para deshacernos de usted, nos dijo que no se podía hacer absolutamente nada y que había que esperar simplemente a que acabase el plazo. Eso es precisamente lo que creemos que se tiene que abordar, seguramente no de tiempo en esta legislatura, seguramente no sea a través de esta iniciativa. Nosotros pensamos que está bien el resolver los problemas y no solamente escribir líneas de código, no seremos nosotros quienes impidan que se tramite la iniciativa, pero está claro que no resuelve todos los problemas, habría mucho que discutir. Porque se puede hablar de que se tenga que defender la idoneidad de los síndicos, que se aumenten las restricciones para quién se puede presentar y no, sobre todo para evitar los casos más bochornosos que hemos tenido aquí en Asturias. Eso está bien, pero tenemos que discutir porque si no nos quedaríamos muy cortos. Termino ya. Apoyamos la iniciativa por la sencilla razón de que creemos que hace falta hacer esas 5 preguntas y sobre todo porque creemos que se tiene que demostrar que no tuvimos en este Parlamento miedo a hacerlas. Muchas gracias.